Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si no permaneces en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie Avive su vida espiritual y compartiremos el 9º tema de la serie, Viva una vida de oración. Tú nos creaste con un propósito. Viva una vida de oración. Nos acompaña hoy William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito sede Girón, quien responderá a este tema. Buenos días, Pastor William. Buenos días, Oscar, y muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Es una alegría poder acompañarles en esta mañana y bueno, queremos ser de bendición como siempre. Tú nos creaste para alabarte. Apreciado oyente, usted nos puede escuchar en vivo a través de la radio tradicional en el 1020 AM y por internet, ingresando a su Facebook. Usted escribe en el buscador de su Facebook Radio Primavera, lo agrega a sus contactos y cuando ingresa, busca en el muro, en la parte izquierda, encuentra las opciones audio en vivo o video en vivo. Escoge una de las dos opciones, dando un clic y así puede disfrutar de este programa y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Sin duda, Pastor William, este es un tema de bastante interés para todos nosotros, porque la oración es una de las grandes luchas que tenemos los cristianos, pues se nos dificulta mucho. ¿Por qué motivo? Bueno, Oscar, creo que usted da parte de la respuesta y es que la oración es una lucha. Y bueno, no cualquier lucha, ¿no? Es una lucha espiritual. Entonces, primero debemos tener claro que la oración es esencial y vital en el cristiano, ¿no? Y como dice un dicho por ahí conocido en nuestro ámbito, en nuestro argot, cristiano que no ora, el diablo se lo devora, ¿sí? Cristiano que no ora, el diablo lo devora. Lo devora, sí. Y cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna, dicen también por ahí. Bueno, entonces se hace necesario que nosotros vivamos vidas de oración. Y tenemos que recordar que todos tenemos una naturaleza carnal, bueno, que no quiere que nosotros oremos, pero nuestro espíritu sí. De manera que si queremos avivar nuestra vida espiritual, Oscar, la oración es clave. Pero debemos derrotar nuestra carne. Esa es la gran lucha. Mire el cuadro que nos presenta Mateo, escribiendo acerca del Señor Jesús y lo que el Señor le dice a los discípulos. Mateo 26, 39 al 41 dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo de una hora? Le dijo a Pedro, estén alerta y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Qué radiografía podemos hacer de nuestro cristianismo hoy en día en cuanto a este tema de la oración? Bueno, Oscar, creo que tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos, ¿sí? Y creo que las palabras del Señor aquí a sus discípulos lo definen muy bien. Estamos dormidos, ¿sí? El cristiano promedio puede pasar tiempo leyendo la Escritura, puede ir a la iglesia, pero le cuesta montones orar. Porque orar nunca será fácil, y eso hablando del cristiano que está algo comprometido con su vida espiritual, ¿no? Y bueno, ¿y qué será de aquellos que no lo están? Entonces, sin lugar a dudas, que muchos están perdiendo la batalla y otros están ya completamente dormidos. Pastor, ¿qué aspectos cree usted que han influenciado en nuestro cristianismo de manera negativa para que estemos fallando en nuestra vida de oración? Bueno, yo pienso que uno de los grandes males de esta época es el entretenimiento. Preferimos pasar horas frente al televisor, ir a cine, estar en una cancha jugando fútbol, básquet, bueno, qué sé yo.
Y bueno, no es que estemos satanizando estas cosas, pero sí quiero hacer entender que todos estos aspectos nos han dañado porque ellos alimentan poderosamente nuestra carne y poco y nada nuestro espíritu. Pastor, ¿con qué palabra podemos expresar la importancia de la oración en el cristiano? Bueno, yo creo que una palabra clave aquí es dependencia. Los grandes líderes de la Escritura eran hombres que oraban, tenían intimidad con Dios y bueno, conocían muy bien al Señor. Por eso constantemente ellos lo buscaban. Hombres como Esdras, Nehemías, Jeremías, Daniel, David, bueno, y hasta el mismo Señor Jesucristo pasaban tiempos extraordinarios con Dios. Mantenían constante comunicación con el Dios del cielo porque entendían su dependencia de Él. De todos estos hombres que usted acaba de mencionar, podemos aprender acerca de la oración, pero de ellos es de bastante interés y motivación analizar la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios buscaba tener constante relación con su Padre a través de la oración. ¿Por qué lo hacía? Bueno, aquí podemos analizar varias razones, por lo menos tres yo diría. Una es porque Él en su humanidad dependía de su Padre, como así nosotros debemos depender de nuestro Dios. Porque amaba al Padre, entonces cuando yo amo a Dios lo busco, ¿sí? Y número tres, porque quería darnos ejemplo, ¿sí? Y los discípulos, bueno, le dijeron, enséñanos a orar. Mire, fue tanto el impacto en la vida de oración del Señor Jesucristo que ellos mismos se interesaron, sus discípulos, su círculo más cercano, sus 12, acerca de indagarle sobre la búsqueda de Dios, ¿sí? Y le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1 dice, un día Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Pastor, ¿cuál debe ser la intención o la motivación de la oración? Muy bien, la búsqueda de la presencia de Dios, esa debe ser nuestra motivación. Cuando oramos, esa debe ser la motivación, Dios mismo. Y aunque oramos para pedirle, que no está mal, ¿cierto? La razón primordial sin duda debe ser Él, más Él, no lo que Él nos pueda dar, ¿sí? Porque es solo por medio de nuestro Dios que podemos tener vidas espiritualmente avivadas. Entonces la razón debe ser Él mismo. Él mismo, Dios. ¿Qué le podemos decir a aquellas personas que no oran, pero que quieren hacerlo? O a aquellas que están en esa lucha de implementar este vital hábito de la oración. Bueno, alguien dijo por ahí, Oscar, orar se aprende orando. No hay una fórmula mágica, no hay ninguna pastilla para eso. Se requiere determinación de parte mía, ¿cierto? Es decir, que cuando quiera orar, pero su carne lo domine, debo determinarme a hacerlo. Solo así se implementa este hábito espiritual. Así es como se vence la carne. Entonces, alimente más su espíritu, menos su carne para que pueda vencer. O sea, si no tengo deseos de orar, debo orar. Claro, o sea, no, oblíguese a hacerlo, porque es ahí donde se vence la carne. Esa es la lucha que todos tenemos. Sin lugar a dudas, creo que hemos cometido errores al orar. ¿Cuáles son algunos de ellos en nuestra vida de oración? Bueno, entonces miremos lo que dice el Señor. Mateo capítulo 6, versos 5 al 8 dice lo siguiente. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces aquí puedo notar uno de los problemas en los cuales hemos caído, y es la hipocresía. Hipocresía primero frente a los hombres al querer impresionarlos. Mire, no oramos para otros, no oramos para que los hombres nos vean, oramos es para Dios. Y lo otro, bueno, es la hipocresía frente a Dios al querer impresionarlo a Él con muchas palabras. Mire, si hay alguien que nos conoce a nosotros muy bien, es Dios.
Y al hombre lo podemos impresionar y engañar, a Dios no. Y bueno, quien ha orado así ya tiene su recompensa. Si usted es de las personas que quiere tener una vida de oración, mi querido hermano, querido oyente, pero le cuesta, le animo a que estudiemos los siguientes 4 principios que podemos, de los cuales podemos aprender, y son basados en lo que el Señor Jesucristo ha dicho y en cuanto a la oración de Él. Así que de esta manera creo que nos ayudarán a crecer estos principios en nuestra vida espiritual. Bueno, pastor, usted habla de 4 principios para crecer en nuestra vida de oración. Así que pues entonces empecemos con el primer principio para crecer en la oración. Muy bien, Oscar. Entonces el primer principio es: no vea la oración como una carga. Esa debe ser. Lucas dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Está Lucas hablando del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué muchos no oran? Bueno, porque la oración es más una carga que un deleite. Jesús era un hombre que tenía tiempo de oración, ¿cierto? Y creo que lo hacía porque para él la oración era un deleite. Era un deleite pasar tiempos con su Padre Celestial. ¿Qué ha hecho que la oración en nosotros no sea un deleite, sino una carga? Bueno, yo creo que la pereza, el sueño, la misma comodidad, el entretenimiento, como lo decíamos anteriormente, creo que esas son algunas de las muchas causas que hacen que las personas vean la oración como una carga. Se necesita disposición, como lo dijimos en los puntos anteriores, para poder tener buenos tiempos de oración. Dejar de un lado todos aquellos distractores que alimentan la carne y que apagan el espíritu. Mire, yo considero que Jesús no pensaba en cuánto tiempo iba a perder al orar. Él pensaba más bien en cuánto tiempo iba a disfrutar en la presencia del Señor. Bueno, ¿cómo cambiar la perspectiva de la oración de carga, convertirla en un deleite? Entonces, vea la oración como algo esencial para su vida. Véala como una prioridad. Piense que si no lo hace, bueno, corre un peligro espiritual. Si para Jesús era importante orar, imagínese usted, el Señor y Dios del cielo orando, mucho más lo debe ser para nosotros, ¿cierto? Hombres carnales, ¿sí? Entendiendo que hay enemigos al acecho que están queriendo matar nuestra vida espiritual. Entonces veamos ese tiempo no como carga, sino como algo vital y esencial para el crecimiento y avivamiento de nuestra vida espiritual, Oscar. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través del Facebook de Radio Primavera. Hoy con el tema Viva una vida de oración. Pastor William, usted nos hablaba ya de un primer principio para tener una vida de oración, como es cambiar nuestra perspectiva de la oración, no verla como una carga, sino como un deleite, como una oportunidad para relacionarnos con el Señor. ¿Cuál sería un segundo principio para crecer en la oración? Bueno, el segundo principio es: sea sincero cuando ore. Mateo 6:5 dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Entonces, uno de los grandes problemas al orar es la poca sinceridad que nosotros tenemos al hacerlo. Lo hacemos para cumplir, mas no porque sea una necesidad. Lo hacemos para impresionar, tratamos de justificarnos incluso delante de Dios. Creemos más en que Dios lo necesita, ¿sí? Que Dios necesita más de que yo me acerque a orar a Él. Y no entender que yo soy el que necesito acercarme a Dios. O sea, Dios no lo necesita a nosotros, o sea, no requiere nuestra oración. Para nada. Somos nosotros los que requerimos. Nosotros somos los que dependemos de Él no depende de nosotros. Pastor, ¿a qué me lleva la sinceridad en la oración? Bueno, la sinceridad entonces me lleva a reconocer que tenemos una necesidad y no una obligación, ¿sí? Todo el que dice, tengo que orar, bueno, eso ya demuestra el poco entendimiento que tiene acerca de la oración. Su oración entonces no es sincera, sino un relleno más en su vida, ¿cierto? Y para esta persona su oración se puede convertir en un tiempo sin ningún fruto y a lo mejor está quemando su tiempo, lo está perdiendo y no aprovecharlo realmente. Aunque no pierdo tiempo cuando oro, sí lo haré cuando lo hago sin sinceridad. Mire, si ser sincero tiene que ver con reconocer mi necesidad de Dios y por lo tanto lo busco.
pues dependo del Señor, Oscar, porque Él me puede ayudar, porque Él me puede suplir lo que necesito, porque Él me puede guiar en lo que tal vez le esté necesitando ser guiado. ¿Con qué otro aspecto tiene que ver la sinceridad? Bueno, y aquí quiero resaltar lo que dijimos un poco antes. Ser sincero tiene que ver con el conocimiento de quién es Dios. Mire, Dios está presente cuando oro y eso lo tengo que tener muy claro. Mire, Él conoce todas mis intenciones, me escucha cuando me acerco a Él, así que no oro para que otros me vean y reconozcan mi espiritualidad. Es por Dios que necesitamos ser escuchados y bueno, y recibir de Dios sus respuestas y no de los hombres. Bueno, el texto que usted leía de Mateo capítulo 6, el Señor hablaba de que algunos oraban como para los hombres, ¿sí? Está pensando más en los hombres que en Dios. Es como si quisiéramos demostrarle algo a ellos, a los hombres. Claro, mire, como cuando usted ora para que el pastor lo vea, ¿no? Está en la iglesia, está en el templo, y viene el pastor, y entonces, bueno, oiga, el pastor lo vio orando, ¿no? Y entonces el pastor lo tilde espiritual, este hermano sí, hay que colocarlo porque este sí es de oración, ¿no? No. No necesitamos demostrarle a los hombres nada. Es a Dios a quien debemos buscar, porque es a Él al que yo necesito. Eso tiene que quedarme a mí supremamente claro. Mire, yo necesito el amor de Dios, yo dependo de Él. Él es quien me puede a mí perdonar, Él es quien me conoce mis necesidades. Eso demostrará mi reconocimiento de su señorío sobre mi vida. Por eso es que el Señor Jesús dice precisamente que cuando oramos debemos entrar a nuestro cuarto, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre en lo secreto. Eso evita precisamente este aspecto de la hipocresía y de buscar hacerlo para los hombres. Exactamente. Allí en nuestro cuarto ya no somos sino Él y yo. Sí, ahí, ¿cómo escondernos? Ahí ahí sí empieza a ser sincero, ¿no? Bueno, pastor, ya hemos visto dos principios para que sea en la oración. El primero es que no lo veamos como una carga, sino que lo veamos como una oportunidad, como un deleite. Y el segundo es que debemos hacerlo es para Dios, no para los hombres. Sí, la sinceridad. Entonces en este sentido, ¿cuál sería el tercer principio para crecer en la oración? Bueno, fue entonces lo último que estábamos hablando ahorita, que era entrar a nuestro cuarto, y eso tiene que ver con busque la soledad, ¿cierto? Y mire lo que dice el versículo afirmando lo que estaba diciendo usted, Oscar. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces, si miramos lo que dice la Biblia acerca de Jesús y de su vida de oración, es que Jesús buscaba la intimidad con Dios en la soledad, ya fuera en la calma de la noche o en la madrugada, allí sin que nadie le interrumpiera, sin el bullicio del día, sin un público al cual mostrarse, ¿cierto? Esa era la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿puede mostrarnos algunos versículos que corroboren este aspecto en la vida del Señor Jesús? Claro que sí, mire, vamos a leer por lo menos 4 versículos. Mateo 14:23 dice: después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Marcos capítulo 6:46 dice: y después que los hubo despedidos, él se fue al monte a orar. Lucas capítulo 5:16 dice: él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Y Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Mire, definitivamente hay algo especial en estos versículos, y es que Jesús anhelaba pasar tiempo a solas con Dios, sin la interrupción ni siquiera de sus discípulos. Mire, porque es que en la soledad se llega a hablar con Dios en libertad y expresar todo lo que hay en nuestro corazón. Como lo veíamos en el punto anterior, la hipocresía busca ser visto y oído por el hombre, pero el discreto solo busca estar a solas en la presencia del Señor. ¿Qué sucede cuando buscamos la soledad con Dios, cuando solo estamos Él y yo? Bueno, entonces cuando la oración es a solas, en intimidad con Dios, esta oración será recompensada porque Dios ve lo que se está haciendo en secreto, y cuando ve que realmente Él es el centro de nuestra oración y no nosotros. Bueno, pastor, muy bien, hemos visto 3 principios para crecer en la oración, para tener una vida de oración. ¿Cuál sería el cuarto principio para crecer en la oración?
Bueno, el cuarto principio es ore con entendimiento, porque dice el verso 7 de Mateo 6, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Muchos oran, pero en ocasiones ni siquiera saben lo que oran, o no saben ni lo que piden, y esas oraciones lo más probable es que no serán contestadas. Por lo menos pedir que Dios perjudique a alguien y Señor, castígalo. Esa clase de oraciones, bueno, no creo que Dios las escuche. Cuando Él dijo que bendijéramos a nuestros enemigos, a los que nos hacen mal, que los oráramos por ellos, o pedir que Dios me ayude en cosas que son fraudulentas, ¿sí? Como hacen los malos que se persignan y una señora ayúdame en esta vueltica. No, esa clase de oraciones ni se intente hacerlos delante de Dios. O pedirle que el Espíritu Santo me ilumine en un previo cuando ni siquiera he estudiado, ¿no? Eso sí es eso es desfachatez de parte de la persona, ¿sí? Bueno, oraciones como estas son las que se hacen sin sentido y sin entendimiento. Pero orar con entendimiento es orar bíblicamente, es orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué oraciones pudiéramos decir que son hechas con entendimiento? Bueno, si la Biblia dice que la voluntad de Dios es que seamos santificados, entonces debemos orar por santificación. Si la Biblia dice que Dios quiere que nadie se pierda, debemos orar para que la salvación alcance a aquellos familiares y amigos que no conocen a Dios, bueno, y que nos dé fuerzas para ir y predicarles, ¿no? No solamente orar. Si la Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres, pues oremos para que Dios nos provea y podamos así bendecir a nuestros padres. Esas son buenas oraciones. Muchos han hecho de la oración un relleno, algo más en su vida devocional, pero no lo más importante. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, lo han hecho porque no tienen o no han entendido que la oración debe hacerse con un propósito. La oración entonces no debe ser un relleno de palabras en un tiempo de soledad. Tampoco repetir la Biblia como lo hacen los católicos cuando rezan a su Virgen, ¿sí? O cuando se hace el Padre Nuestro varias veces sin entender lo que se está pidiendo. Mire, Dios nunca escuchará esas oraciones porque son oraciones sin sentido y sobre todo son oraciones que no van dirigidas a Dios. Bueno, pastor, ¿qué más debemos tener en cuenta en cuanto al entendimiento en la oración? Bueno, orar con entendimiento es hacerlo al Padre, ¿sí? En el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Mire, orar en el nombre de Jesús significa orar con su autoridad y pedirle a Dios el Padre actuar sobre nuestras vidas, sobre nuestras oraciones, porque venimos a Él en el nombre de su Hijo Jesús. Orar en el nombre de Jesús significa lo mismo que orar de acuerdo a la voluntad de Dios y esperar su voluntad. Mire, Juan describió así. Primera de Juan capítulo 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, orar en el nombre de Jesús es orar por las cosas que honran y glorifican a Jesucristo. Es orar de acuerdo a su voluntad. Pastor, para cerrar este tema, este programa, ¿cómo podemos concluir? Bueno, concluyamos entonces con algunas palabras del apóstol Pablo que están en Colosenses capítulo 4, verso 2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Entonces, si usted es de las personas que lleva una vida religiosa, una vida apagada espiritualmente, a revisar su vida de oración, mi querido, y todos aquellos hábitos que no le dejan crecer en este aspecto. Pastor William, ya hicimos el cierre de este tema tan interesante, me gustaría que, ya que usted como pastor encargado de la sede de Girón, nos hable un poquito de las reuniones que se hacen en Girón. ¿Qué días se hacen? ¿En qué lugar? Bueno, en Girón nos reunimos en el Rompoy del Poblado, Asadero El Gran Broster, ahí en la esquina, en el segundo piso, a las 8 de la mañana los días domingos, de 8 a 9:30 de la mañana. Y entre semana, tenemos grupos pequeños en el barrio Bellavista, en barrio Arenales, y en el conjunto residencial Lomas del Viento y en Ciudadela Nuevo Girón. Tenemos 4 grupos. Pues si alguien está interesado en congregarse en Girón o dejó de congregarse o quiere congregarse, se puede comunicar con nosotros, con el pastor William, al teléfono 315-7790-264.
7790-264. Así que el próximo miércoles lo esperamos en este mismo horario con un nuevo tema, aquí en el Dial 1020 AM de Radio Primavera o por internet a través del Facebook de Radio Primavera. Así que, apreciado oyente, les agradecemos que usted nos escuche cada mañana. Recuerde que estamos en la franja de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.